Gusto hoy saludarlos y estar nuevamente por este medio, por los momentos que estamos cumpliendo lo que nos demanda la ley, las autoridades, sí, estamos respetando el toque de queda y hoy queremos llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Y qué bueno poder que en cualquier momento, en cualquier lugar, podamos llevar este mensaje y que nada nos impide poder hacerlo. Lo importante es que tengamos un corazón y que ustedes lo escuchen, el mensaje. Quiero que hoy abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículo 31. Es un pasaje, una porción bíblica muy interesante. Dice así la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre. Os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremenda palabra que miramos nosotros aquí, y quiero que hagamos una oración para empezar. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, habla a través de esta palabra, ministra nuestros corazones. Queremos, Señor, que seas tú ministrando. La palabra tuya tiene poder, y la palabra tuya, Señor, libera, sana, restaura. Señor, hazlo a través de esta palabra. Espíritu Santo, glorifícate. Nosotros hoy glorificamos tu nombre, te exaltamos y te honramos, y te damos toda alabanza y gloria. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, y que la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, esté sobre nuestras vidas. Amén y amén. Una verdad que el mundo no puede desconocer. Una verdad que el mundo no puede desconocer. Jesús comienza con una palabra que deja perplejo a los judíos y los pone a tambalear, porque
estos eran los que habían creído en él. Óigame bien. Esto presuntamente eran los que habían creído en él. Y por eso la palabra que Jesús les habla a los incrédulos, muchas veces viene dudas y viene una cantidad de cosas a su corazón que muchas veces no entienden lo que el Señor les quiere decir. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Yo creo que esto para ellos fue un poco difícil de entender. Jesús quería enseñarles cómo ellos podían ser libres. Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús quería que ellos conocieran la verdad y que ellos entendieran que la única manera para salir de la religiosidad, de la idolatría, del pecado, de todo aquello que ellos estaban practicando, la única forma es que ellos permanecieran en las palabras y que creyeran en la palabra. Porque no solamente basta escuchar la palabra, sino que hay que entenderla. Y ellos oían la palabra, mas no la escuchaban. Porque cuando alguien quiere oír la palabra, la oye, pero nunca llega al corazón. Pero cuando escuchamos, queremos decir que le ponemos atención y que eso es importante para uno. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, entendemos que es muy importante para cada uno de nosotros. Es importantísimo. Por eso es cuando escucho la palabra, esa palabra es la que transforma y cambia mi vida. Y Jesús les estaba diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Jesús muestra a través de su palabra algo maravilloso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A través de qué? De su palabra. Conocemos que Jesús es la verdad y que no hay otra verdad. Óyeme bien, no hay otra verdad. La única verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Y por eso nosotros miramos en la palabra en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nosotros entendemos ahí, podemos entender que la única forma de poder ser libres de la esclavitud, o cualquier persona que escucha esta palabra debe entender que la única manera para salir de la esclavitud del pecado solo es a través de Jesucristo. Solo es a través de Jesucristo. Esto está muy claro. Pero para esto tiene que haber un corazón dispuesto. Para esto debemos creer, aceptar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si nosotros miramos, si una persona no cree en lo que el Señor dice a través de su palabra, si una persona no cree en Jesucristo, difícilmente va a poder tener un cambio. Porque hay que tener un corazón dispuesto para Él. Hay que entender que a través del sacrificio de la cruz, Él lo logró. Él lo hizo por toda la humanidad, lo hizo por todos nosotros. Él lo hizo ¿para qué? Para que hubiera libertad. Pero si tú que escuchas la palabra, tú no crees a lo que el Señor está diciendo, pues seguirás siendo un esclavo. Y la gente hoy en día está esclava del pecado. Hoy son esclavos de la vida que llevan, una vida totalmente desordenada. Y la gente está viviendo en la esclavitud. Dígame bien, está viviendo en la esclavitud. Pero algo que nosotros miramos aquí, dice la palabra, al comienzo dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Óigame bien, que había creído en Él. Él les estaba hablando ¿a quién? Al pueblo. Y hoy el Señor le está hablando a la iglesia. Hoy el Señor le está hablando a la iglesia. ¿Y por qué le habla a la iglesia? Porque hay muchas cosas en la vida de la persona
que todavía no ha podido dejar. Porque hay muchas cosas en la vida de la persona, del cristiano, que tiene que abandonar. Y por eso el Señor hoy les está hablando a los que han creído en Él. Y aquellos que están escuchando la palabra, si en algún momento no has creído en Jesucristo, hoy el Señor está diciendo, debes creer en lo que yo te estoy diciendo. Debes creer en mi palabra. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí lo está confirmando. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Lo que Él está diciendo, lo que está diciendo en el versículo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. Ahí está confirmando que Él es la verdad. ¿Cuál verdad? ¿A cuál verdad se estaba refiriendo a Él? La verdad, que la verdad era Él. Él era el camino, la verdad y la vida. Hay un camino por recorrer, pero hay una verdad que debemos aceptar, que Él es la vida. Y que entendamos que sin Él, nada, absolutamente nada, puede vivir, puede sobrevivir, porque Él es la vida. Jesucristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo interesante es que nadie podrá llegar a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo. Y por eso hoy la gente debe entender y debe romper todos esos mitos, toda esa tradición, esa religiosidad. Porque esto es lo que está deteniendo llegar a los pies de Cristo. A veces a la gente le gusta que se le hable de finanzas y de bendiciones. Pero yo te digo una cosa, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de lo que Él es, cuando hablamos lo que Él tiene para nosotros, la palabra de Él, y cuando estamos con Él y lo buscamos a Él, entonces las cosas que necesitamos vendrán por añadidura. Porque tenemos a un Dios. Mientras tú no creas en Él, ¿cómo vas a pedir bendiciones? Mientras tú no lo conozcas a Él, ¿cómo vamos a pedir bendiciones? El Señor sí quiere bendecirnos, claro, quiere bendecirnos. Pero ¿cómo vamos a recibir bendiciones si no lo conocemos? Y hoy el Señor te está llamando para que tú lo conozcas de verdad. Hoy el Señor está hablándonos y está hablando a la misma iglesia para que tú quites todo tropiezo y quites todo argumento de tu mente y de tu corazón y entiendas que Él es la verdad. Mientras Él no esté en tu corazón y que tú entiendas que Él es tu vida, entonces tu vida no habrá cambiado. Porque la única forma de que la vida cambie es cuando Jesucristo está en mi corazón. Lucas 9:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. A eso vino el Señor. Vino a extender una bendición para la humanidad. Y la bendición que Él extiende es que viene a sacrificar su vida, viene a entregar su vida con el fin de que la humanidad entienda que ese sacrificio tiene un precio muy grande y que es el precio de nuestra salvación. No hay otra salvación. No hay otra salvación. La única es a través de Jesucristo. No hay otra esperanza. La única esperanza es Jesucristo. Y por eso la palabra es muy clara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y todos los que escuchan esta palabra y que estás escuchando de verdad esta palabra, permite que esta palabra llegue a tu corazón. Créela. Porque ahí estaba Jesús con gente religiosa, gente que habían creído en Él, pero había una cantidad de cosas que Jesús se los estaba diciendo. Jesús se los estaba manifestando. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo es nuestra salvación,
que Él es nuestra vida, que Él es todo para nosotros. Que Él es el único que puede liberarte de las cadenas de esclavitud, de las cadenas de opresión por causa del pecado. Ahí estaba Jesús hablándole a toda esta gente que era pueblo de Israel. Óigame bien, porque le estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Pero a pesar de que habían creído en Él, Jesús estaba viendo en ellos que lo que ellos estaban haciendo no era lo agradable delante del Padre. Y lo primero, no solamente había un gran estorbo en las vidas de ellos, y era que ellos no habían creído en Jesucristo. Lo principal, no habían creído en Jesucristo. No habían entendido que la verdad y la vida estaba allí al lado de ellos. Les estaba hablando. Y por eso Él les dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros hemos conocido a Jesucristo, lo hemos recibido en nuestro corazón, hemos experimentado la verdadera libertad. Hemos creído en Él y por eso gozamos de una libertad, óigame bien. Pero hay mucha gente que todavía dice creer en el Señor, dice creer en Dios, pero están esclavos del pecado, del vicio. Están esclavos del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la fornicación, de la idolatría, de la brujería, de la amargura, del odio. Todavía son esclavos. Y aman a Dios, dicen amar a Dios y dicen creer en Dios. Pero los hechos hablan otras cosas. Los hechos están hablando otras cosas. Recuerda, Cristo Jesús es el único que puede rescatarte. Cristo Jesús es el único que puede sacarte de la oscuridad, de las tinieblas. Es el único en el que tenemos salvación. Es el único en el cual tenemos salvación. Solo es a través de Cristo Jesús. Y hoy quiero que me entiendas. Si tu vida anda mal, si tu vida anda en tibieza, si en este momento estás permitiendo cosas en tu vida, el Señor quiere verdaderos hijos. El Señor quiere verdaderos hijos. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, entendemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Porque Él es la fuente de la verdad. Él es la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del engaño, aún del autoengaño de Satanás. Porque cuando tenemos a Cristo, Él mismo pelea por nosotros. Él mismo nos libra del engaño de Satanás. Jesús nos muestra claramente el camino de la vida eterna con Dios. Es lo que hace, ese es el regalo más hermoso que nosotros podemos tener y que podemos entender a través de la palabra. En el versículo 33 respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire usted, los religiosos estaban allí, los muy estudiosos, los muy sabelotodos, pero estaban delante del Maestro. Estaban delante que conocía el corazón y conocía las intenciones del corazón. Y lo que ellos están diciendo, linaje de Abraham somos. Jesús no les quitaba que fueran linaje de Abraham, pero Jesús les dijo que ellos eran esclavos del pecado. Y esto no les gustó, porque Jesús les dijo la verdad. Dijo, sí, son hijos de Abraham, son linaje de Abraham, pero ustedes andan en el pecado, están haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Y cómo podían engañarlos si Él conocía el corazón? Y yo te digo una cosa, Él conoce tu vida.
Él conoce tu vida, Él conoce todo, tu entrar y tu salir. Él lo conoce todo. A Él no lo podemos engañar, ni le podemos mentir. Pero hoy, a través de esta palabra, y hoy podemos ver que aunque la gente dice creer en Dios, no aceptan que están mal delante de Dios. Siempre hay excusas, siempre hay argumentos. Siempre tienen excusas y argumentos. Pero delante de Dios no podemos tener excusas ni argumentos. Delante de Él no podemos hacer cosas porque a Él no lo podemos engañar. Jesús les estaba mostrando, ustedes están en pecado. Ustedes están en pecado. Si fueran hijos de Abraham, pues harían lo que Él hizo. Él fue testimonio delante de Dios. Pero ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen, ni son testimonio para nada de lo que Abraham fue. Ellos eran esclavos, pero no lo aceptaron. No lo aceptaron. Pero hoy en día vemos al mundo sumergido en la esclavitud del pecado y no aceptan. No aceptan que están mal. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Por qué estamos viendo tanta crisis? ¿Por qué estamos viendo la crisis económica? ¿Por qué estamos viendo la pandemia? ¿Por qué estamos viendo tantos muertos? Porque la gente no quiere aceptar que están mal. Y mientras la persona no acepte que está mal, pues nunca podrá salir de ese flagelo de la esclavitud y del pecado. Porque es lo que está consumiendo la gente ahorita, es lo que los mantiene atrapados, es lo que los mantiene allí esclavos en la oscuridad. Es el pecado, es la vida desordenada que llevan. Y Cristo le estaba hablando a la iglesia, óigame bien, le estaba hablando a los que habían creído en Él. Y hoy la pregunta, ¿tú has creído en Jesucristo? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué clase de vida llevas? ¿Cuál es tu testimonio? Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que tener un testimonio. Tenemos que hacer las cosas agradables delante de Él. Y nosotros miramos en el versículo 34, Jesús se lo confirma, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Se los confirmó. Ustedes no son libres, dicen que son hijos de Dios, pero ustedes no son libres. Ustedes son esclavos del pecado. Jesús se lo estaba diciendo. Pero quizás hoy tú entiendas que lo que está hablando Jesús también está hablando a tu vida, a tu corazón. Quizás hoy tengas que mirar, reflexionar y decirle, Señor, perdóname porque la verdad la vida que he llevado delante de ti no es la mejor. Pero qué importante reconocerlo. Qué importante, no como estaban haciendo estos hombres religiosos, estos judíos. Estaban aparentando que estaban bien y que eran súper bien y que ellos amaban a Dios y que estaban guardando todas las cosas. Jesús les dijo lo contrario. Lo que ustedes están diciendo no es. La vida que ustedes llevan es contraria. Y por eso Él se los confirmó. Ustedes son esclavos. Y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos. Se atrevieron a decirle a Jesús, nosotros no somos esclavos. Ellos dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, hace pecado, esclavo del pecado es. Se los confirmó, les dijo, ustedes están en el pecado. Y dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. O sea, no habían entendido y no estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cómo es posible que estén mal y no puedan aceptar que están mal? Y así hay mucha gente. Y hay mucha gente en la iglesia que tienen que partir de allí. ¿Cómo estoy yo? Qué bueno es reconocer delante de Dios que si estoy mal, yo puedo reconocer delante de Él y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor, con su infinito amor, con su infinita misericordia, con su gracia, no te va a rechazar.
Porque Dios al que Él rechaza es aquel que quiere decir que está bien, pero está mal, pero no lo reconoce. No lo reconoce. Y nosotros miramos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Para aquellos que no quieren aceptar que están mal, hoy el Señor está diciendo, óyeme bien, recuerda, tú dices que está bien, pero es una mentira. Tú estás mal porque tú eres esclavo del pecado. Pero recuerda que la paga del pecado, tú eres esclavo del pecado, pero la paga del pecado te lleva a la muerte. La paga del pecado te lleva a la muerte. Y sabes que mucha gente se muere hoy en día sin saber lo que la palabra dice. Y nunca entendieron. ¿Y sabes por qué? Porque vivían llenos de argumentos. Porque había una cantidad de argumentos religiosos, fanáticos, legalistas. Y aquí Dios, Jesucristo, nos está hablando para romper todos estos esquemas. Óyeme bien, romper todos estos esquemas en la mente y el corazón para que la palabra de Él tenga cabida. Para que la palabra de Él tenga cabida. La palabra no tendrá cabida mientras haya estorbos. Y qué bueno que nosotros aprendamos de la palabra. Y aquí entendemos que hay millones de personas que son esclavas del pecado. Las iglesias están llenas de personas que están esclavas del pecado. Y Jesús, a Él no se le dio nada de decirle la verdad. Y hoy el Señor está diciendo, la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar esa manera de vivir, ese estilo de vida que llevan, tibio. Porque las iglesias no pueden seguir llenas de gente, pero gente que no está bien delante de Dios. Qué bueno que las iglesias se llenen, pero de gente que reconozca que están mal y gente que tenga un verdadero arrepentimiento y verdaderamente gente que se presente de Él para que tengan un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento real. Cuando yo tengo un verdadero nacimiento, tengo un temor de Dios. Cuando yo tengo un verdadero nacimiento, soy guiado por el Espíritu y no por la carne. Óyeme bien, no soy guiado por el Espíritu y no por la carne. Pero para esto tengo que agradar al Señor. Tenemos que agradar a Dios. Debemos entender que el pecado buscará la manera de esclavizar al que pueda. Óyeme bien. Por eso hay que derribar los argumentos. Por eso hay que dejar que la palabra cumpla su propósito. Por eso tenemos que escuchar la palabra. No solamente oírla, sino escucharla. Para que esa palabra pueda hacer lo que tiene que hacer. Porque el diablo buscará la manera de esclavizarnos, de controlar nuestras vidas. Y esto es lo que el diablo busca y tiene la gente controlada. Pero algo que puedo decirte es que Jesús puede liberarte de esa esclavitud que te impide ser la persona por la cual Dios quiere que tú seas. Jesús puede hacerlo, pero todo depende de nosotros. ¿Qué clase de vida quieres llevar? ¿Cuál es la vida que estás llevando? Pues si ves que a través de la palabra el Señor está diciendo, no me escondas nada. No me digas que tú eres súper espiritual, porque aquella gente de Israel, de ese pueblo de Israel, le estaban diciendo, nosotros somos pueblo, nosotros somos linaje nosotros somos linaje real, no, somos linaje de Abraham, somos un linaje real. ¿Cómo nos vas a decirnos a nosotros que somos esclavos? Si nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo nos vamos a poner a contradecir lo que la palabra dice? ¿Cómo vamos a contradecirle al Señor sabiendo que Él conoce todo? Si Él lo sabe todo. Por eso es tiempo hoy que nosotros entendamos
que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y cuando tú entiendes que estás mal, lo reconoces y vas delante de Él, ten por seguro que puertas se te abrirán. Él nunca te va a cerrar la puerta. Él no le cierra la puerta al humillado, al que reconoce, al que pide perdón, al que baja la cabeza. Pero al orgulloso, al altivo, lo desecha Dios. Porque eso fue lo que hizo Satanás. Podemos entender que Jesús hace distinción entre los hijos de la carne y los hijos legítimos. Él hace distinción. Los líderes religiosos descendían del patriarca Abraham, fundador de la nación de los judíos. Por lo tanto, afirmaban ser hijos de Dios. Pero sus acciones demostraban que no eran verdaderos hijos de Dios, sino que eran verdaderos hijos de Satanás. Oiga, lo que el Señor no se los había dicho todavía no les había dicho nada de eso. Él les estaba hablando para que ellos entendieran lo que Él les quería decir. Él les estaba hablando en un idioma sin ofenderlos. Les estaba diciendo, hombre, caigan en cuenta por qué ustedes quieren matarme y por qué no queréis escuchar la palabra. ¿Por qué no queréis escuchar la palabra? A la verdad, si son hijos de Abraham, pues serían testimonios, harían lo mismo que Abraham hizo, creer en Dios y vivir una vida agradable para Dios. Pero como hijos de Dios no se comportaban como verdaderos hijos de Dios. Y por eso hoy tenemos que decir una verdad que no podemos detenerla. No podemos detenerla. Mucha gente el hecho de que vaya a una iglesia, no te hace hijo de Dios. Óyeme bien, no te hace hijo de Dios. Porque los hijos son aquellos que imitan y hacen lo que el Padre hace. Los verdaderos hijos son los que imitan al Padre. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes dicen creer en Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso en el versículo 37 Jesús les dijo, sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y sabe por qué la palabra no haya cabida en el corazón de la gente? Por la religiosidad, por la tradición, por la idolatría. Porque creen que todo lo que ellos hacen es agradable delante de Dios, pero no. Porque ellos actúan más por sus propios hechos, por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, que por lo que dice la palabra. Y esto era lo que estaban haciendo los judíos. Y por eso el Señor les estaba hablando. El Señor les estaba hablando la palabra y les estaba haciendo ver la palabra que yo les estoy diciendo. No creen ustedes y esa palabra no tiene cabida en ustedes. No tiene cabida. Los líderes religiosos no eran capaces de entender por qué no ellos no entendían, porque no querían escuchar. El mismo Satanás utilizó su obstinación, su orgullo, sus prejuicios para impedirles que creyesen en Jesús. Él lo utilizó. ¿Qué está utilizando Satanás en ti? ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué hay en tu corazón para que Él impedirte de que tú escuches la palabra, de que tú la entiendas, que tengas un cambio? Porque los que conocemos a Dios, los que tenemos la palabra, lo que hemos creído en Él, somos radicales. Somos personas que damos testimonio. Y tú y yo tenemos que dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Que somos verdaderos hijos de Dios. No de palabras, sino de aquí adentro. Que lo llevamos aquí adentro. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son irrepresibles para Él. Son aquello que Él ve y dice, estos son mis hijos. Y Él los reconoce. Por eso Él reconoce quiénes son sus hijos. Él los reconoce. Y quiénes son los del diablo, Él sabe quiénes son.
Qué tremendo. Y es algo que nosotros debemos entender y la gente debe entender. Y iglesia que me escucha debes entender. Y la persona que por primera vez escucha esta palabra, tienes que examinar tu vida. Tu vida no puede seguir siendo en esclavitud. Tú no puedes seguir viviendo en dolor. No puedes vivir viviendo en esclavitud, en la oscuridad. Hay una oportunidad grande. Hay un cambio, una transformación. Pero esto viene cuando yo entiendo que Jesucristo quiere entrar en mí, pero para entrar en mí y la palabra de Él pueda tener cabida en mí, debo quitar los obstáculos. Debes quitar todo prejuicio, debes quitar todo aquello que es desagradable delante de Dios. Jesús trata, en el versículo 38, trata de decirles que ellos no le escuchan, ni le entienden, porque ellos escuchan al Padre de ellos. Mire lo que dice el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Todavía, y no les había dicho todavía con claridad, y no les había soltado la palabra así para decirles verdaderamente de quiénes son ustedes. Pero ustedes hacen lo que el Padre hace, el Padre de ustedes, pero ustedes no hacen lo que mi Padre hace, ustedes no lo hacen. ¡Qué tremendo! Por eso nosotros miramos y nos damos cuenta y miramos aquí en el versículo 43, porque ¿por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sabe que la gente hoy está tan atestada, están tan prisioneras, están tan oprimidas por las cosas del mundo y por lo que está pasando, que no tienen cabida para Dios? No hay lugar para Dios, no hay lugar para la palabra. Y el Señor les está diciendo aquí: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y yo te digo una cosa: cuando uno escucha la palabra, uno siente paz, uno siente que revive, uno siente que hay algo tan maravilloso que se mueve alrededor, una paz, una libertad, algo hermoso pasa en la vida del ser humano cuando escucha a Dios, cuando escucha la palabra, cuando puede estar libre, cuando le hemos entregado nuestras cargas, cuando le hemos entregado nuestro pasado, cuando el diablo no tiene argumentos para venir a acusarte, porque ya tú vives en paz con Dios. Y el Señor les estaba diciendo a ustedes: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y la gente muchas veces lee la palabra, pero la palabra no cobra vida en ellos, porque el corazón está tan lleno de tantas cosas. Y hoy tenemos que vaciar el corazón delante de Dios. Tú tienes que derramar tu corazón delante de Él y decirle: aquí estoy, Señor. La situación que está viviendo el mundo no da más y no da para más. El mundo no puede hacer absolutamente nada. La gente hoy perdieron la esperanza, porque cada día la gente muere. Mucha gente se está yendo, y millones de personas se están yendo sin Jesucristo en su corazón. No lo han conocido. Pero tú que me escuchas hoy, en esta mañana, tú me escuchas, que estás escuchando la palabra, tú entiendes que hoy Dios quiere llegar a tu corazón. Que hoy tú puedas tener ese corazón dispuesto para decirle: Señor, aquí estoy, transfórmame, cámbiame, yo quiero ser sano. Quizás has vivido esclavo de vicios y esclavo de enfermedades, de ruina, de miseria. Para de sufrir.
Óyeme bien, para de sufrir. Es tiempo de parar de sufrir, es tiempo de poder hoy decirle al Señor, Dios mío, mi vida, tiene que haber un cambio. Y en tu vida tiene que haber un cambio. Y solamente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, a mí me llama, me toca esta palabra cuando el Señor dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y yo digo una cosa, si la gente no va en el Espíritu a escuchar la palabra, están perdiendo el tiempo. Si la gente no va en el Espíritu a que Dios les hable y que esa palabra les transforme, porque mucha gente va a la iglesia, pero no entran en el Espíritu, no llegan en el Espíritu, llegan cargados en la carne. Y cuando Dios habla, ellos están en otro lugar. Están en otro mundo. Y cuando salen con la misma carga, salen con la misma opresión. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no tuvo cabida en ellos. Y el Señor quería hacerles entender a los judíos, hacerles entender que Él era el camino, la verdad y la vida, y que la gran verdad era Él, y que Él traía la buena noticia de la verdad. Porque Él traía la verdad de la salvación, traía la verdad de la vida, Él traía la verdad de la sanidad, traía la verdad del amor, porque era verdadero. Y esa palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí sí les habló claramente. Óigame bien. Ahí sí les habló sin tapujos. O sea, les habló, les explicó, les dijo, pero no entendieron. Ellos seguían allí con su orgullo, con ese ego de ellos, que el padre de ellos era Abraham. Y Jesús no se los estaba discutiendo, pero sí les estaba diciendo, hombre, si vuestro padre es Abraham, pues ustedes harían las obras que hizo Abraham, pero ustedes no están haciendo lo que hizo Abraham. Pero aquí Jesús en el versículo 44 les habla de una y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Óyame bien. O sea, ¿qué está haciendo la gente que no tiene a Dios? ¿Qué está haciendo la gente que en este momento uno puede darse cuenta que el gran afán que hay en este momento es por los deleites del mundo? Por los deleites del mundo. Yo siempre lo he dicho, si mañana hubiera una solución, una vacuna, ya estarían preparados para desbordarse, óyeme bien, a las cosas incorrectas, a lo del mundo, porque no están pensando en este momento en Dios, están pensando en ellos mismos y en los deleites de ellos mismos. Tú que me escuchas, familia, tú que me escuchas allí, hermano, que recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, debes caminar por el camino de la justicia, de la verdad. Porque si no caminas por el camino, valga la redundancia, si no andas por el camino de la verdad y de la justicia de Dios va a venir contra ti. Y los juicios de Dios van a llegar a tu vida. Porque siempre hay choque por eso. Porque el hombre se tuerce del camino de Dios y Dios viene con sus juicios. Óyeme bien, viene con la justicia de Él para enderezar el camino. Y por eso vienen los juicios de Dios. Por eso es tiempo que hoy tú tomes conciencia, tú que escuchas la palabra, tú que estás escuchando, que tienes el privilegio de escuchar la palabra y que la palabra llega
Así sea por este medio, pero la palabra está llegando, Dios está hablando, es tiempo, óyeme bien, es tiempo de reflexionar, es tiempo de salir de la tranquilidad, de aquello que el diablo puso. Tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Pero lo que está armando, la trampa de muerte que está armando, no se lo pueden imaginar. Por eso en este tiempo es mejor estar agarrado de la mano de Dios y no de las cosas que el diablo ofrece. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Miren lo que dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Óyame bien. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Ahí sí ya les destapó todo y les dijo claramente lo que quería que ellos entendieran. A la verdad usted no me escucha, les digo, a la verdad usted no me escucha ni me entienden, porque el corazón suyo está inflado de todo lo que el Padre de ustedes les da. Están impregnados del pecado. Y por eso el Padre mío no es el Padre de ustedes. El Padre que ustedes tienen es el diablo. Ese es el Padre de ustedes. A ese es que ustedes sirven, les dijo el Señor. Y hoy es tiempo que nosotros reflexionemos, nos demos cuenta y que nosotros entendemos, tenemos la verdad, conocemos la palabra. Sabemos que la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario fue la sangre por la cual fuimos redimidos de la maldición, del pecado y de la muerte. Por eso tú no puedes echar un paso atrás. No eches un paso atrás porque pisotearías la sangre de Cristo. Ya no hay más nada que hacer por tu pecado, porque ya Cristo pagó. Óyeme bien, ya Cristo pagó un precio muy alto. Y quiero terminar. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye? Óyeme bien, Él les estaba diciendo lo que había en la vida de ellos, lo que ellos estaban haciendo. ¿Quién le podía redargullir al Señor? Él no había cometido pecado. Él estaba dando testimonio. Él estaba dando ejemplo de lo que el Padre era, Él era también. Él estaba dando testimonio. ¿Quién me redarguye, dice el Señor, de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué la gente hoy no quiere creer que Jesucristo es el Señor y Salvador y que no hay otra salvación y que no hay nada más que hacer? Solo a través de Jesucristo tenemos la libertad, la salvación y la vida. No hay más nada. Así que agarrémonos de la mano de Dios, creamos a su bendita palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Óigame bien. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Dígame bien, tremendo. Tú no oyes, mucha gente no oye la palabra porque no es de Dios. Y no quiere escucharla porque no es de Dios. Aquella persona que dice, ay, es que a mí me da pereza ir a la iglesia. Y es que para sentarme allí a escuchar, pues ese no es de Dios. La persona que vive llena de argumentos para ir a escuchar la palabra de Dios, no es de Dios. Porque el que es de Dios tiene el fuego del Espíritu Santo y corre para ir a escuchar la palabra. Es el primero que llega, es el primero que busca cómo llegar temprano porque quiere ser excelente, porque quiere estar allí para agradar a Dios. Queridos hermanos que me escuchan, y todo aquel que me escucha, que por primera vez escucha la palabra, entiende, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por Jesucristo. Así que esta palabra retumbe en tu corazón y que esta palabra transforme y cambie tu vida.
Cerremos los ojos allí y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Glorificamos tu nombre, te exaltamos, te honramos, te bendecimos. Y te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Te damos gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste, tú nos rescataste, tú nos liberaste, tú nos sanaste. Tú, Señor, trajiste una nueva vida a cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Rendimos nuestro corazón y que tú le puedas decir allí donde estás y coloques la mano en tu corazón y puedas decirle, Señor, yo rindo mi vida ante ti. Señor, sé que he fallado, te pido perdón por mis errores, por mi pecado, por todo lo que he hecho, pero no quiero seguir en esta vida de esclavitud, de oscuridad. Quiero la luz, quiero la libertad, quiero la paz, quiero la vida, quiero una vida nueva, Señor, y sé que solo tú lo puedes hacer, Señor. Sé que solo tú puedes hacer cosas diferentes, Señor. Tú puedes cambiarlo todo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y que tú le puedas decir, yo me entrego, Señor, en espíritu y alma y cuerpo a ti, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Y no solo conmigo, sino con mi familia. Que tú hoy puedas decirle, Señor, transforma y cambia a mis hijos, cambia a mi familia, que te amen, que te conozcan primeramente, que crean en ti como Señor y Salvador. Y en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias porque eres lo más hermoso que nos ha pasado, lo más grande y lo más precioso que ha pasado en la vida nuestra es hoy haber escuchado la palabra y saber que somos hijos tuyos y saber, Señor, que estamos en el propósito tuyo, Señor. Amado Dios, que muchos te conozcan a través de esta palabra, que muchos lleguen a los caminos tuyos a través de esta palabra, que muchos puedan enderezar la senda de su vida, Señor, por el camino de Dios, por el camino de la justicia y de la verdad. Amado Rey, te amamos con todo el corazón, glorificamos tu nombre y te exaltamos. Te pedimos misericordia por Colombia, te pedimos misericordia por nuestra nación, te pedimos misericordia por las naciones de la tierra, te pedimos misericordia por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, por esta pandemia, por las familias que sufren, que están tristes, pero que ellas entiendan que es tiempo de buscarte, es tiempo de humillar su corazón delante de ti y buscarte, creerte. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios, ten misericordia. Misericordia para las naciones de la tierra, para Israel, para Jerusalén. Misericordia, Señor, para nuestra querida Colombia, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Señor, y sabemos, Dios, que tú nos guardarás, tú nos protegerás. Señor, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y tú has dicho en tu palabra, que cuando nosotros creemos en ti, estamos bajo la sombra de tus alas, protegidos por ti, Señor. Tú has dicho, yo reclamo esa promesa y reclama esta promesa por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que están en la tierra. Señor, pero tú nos estás diciendo, por cuanto hemos guardado la palabra tuya, Señor, tú nos guardarás, tú nos guardarás. Por eso hoy es tiempo que tú creas en la palabra, por eso es tiempo que tú lo busques, por eso es tiempo de que tú tengas una buena relación con Dios. Que tú puedas tener una buena relación con Dios, que tú puedas descansar y entregar todo en las manos del Señor, que tú puedas entregar toda carga, entrégale la carga, entrégale la enfermedad, entrégale el problema, entrégale la opresión, entrégale todo a Él y Él lo tomará y Él peleará por ti, porque Él ha dicho a través de su palabra, coloquen las cargas sobre mis hombros y yo las llevaré. Si tú creíste a esta palabra, agárrate de esta palabra.
Toma esta palabra y que hoy el Señor pueda hacer el milagro que tú necesitas. Que el Señor hoy haga el milagro que tú necesitas. Si tú lo crees, tú lo recibirás y Él lo hará. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, te honramos de lo más profundo de nuestro corazón y te damos gloria, honra, honor y alabanza, te la damos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendice nuestra nación, bendice al presidente, sus ministros, bendice los médicos, la policía, el ejército, bendice las autoridades, Señor, y bendice nuestra querida Vélez. Bendícela, Señor. Bendice nuestro departamento Santander. Señor, bendice la iglesia, Muro de Fuego. Señor, levántala y Señor, quita todo temor en los pastores para llevar tu mensaje, para llevar el mensaje tuyo, Señor, aún a tu iglesia. Que las ovejas reciban el alimento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder estar en este tiempo y por este canal, y verdad que es de gran bendición, es de grande bendición. Creemos que el próximo domingo vamos a estar en la iglesia, les estaré avisando, les estaré informando lo que pase de aquí en adelante. Creemos que el Señor aparejará todas las cosas, así que en la fe y creyéndole al Señor, nos vemos el próximo domingo en la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les continúe bendiciendo.